Vamos entonces, como digo, a ese primer bloque de gramática de la unidad 5, siempre la sección de Theory and Resources y, como estaba diciendo, recordar las otras secciones, todas orientadas hacia la práctica, ¿no? La única, digamos, de explicación de contenido teórico es la primera. A partir de la que viene a continuación, de esa práctica del contenido, todos son secciones para practicar. En la de práctica del contenido con ejercicios de gramática y vocabulario y sus soluciones, de hecho hoy vamos a utilizarlo también. La de ejercicios voluntarios, que sigue practicando, en este caso a través de un texto con ejercicios y del writing, de la creación de un texto, relacionado por supuesto con los temas que se traten en la unidad. Y la última, la que normalmente no solemos prestar mucha atención, porque está llena fundamentalmente de enlaces de entradas con ejercicios para que practicáis y repaséis por vuestra cuenta también. Como siempre, lógicamente, que eso sea así, se os ofrece, además de los ejercicios, el solucionario. Bueno, pues nos volvemos a Theory and Resources y vamos a tratar el primer apartado de gramática, el que viene marcado como can, on, for possibility, preparation. De repente, seguramente muchos de los que estáis viendo el vídeo y demás, pues quizás tenéis cierto conocimiento de inglés y por lo tanto ya habéis trabajado y os han comentado qué es can o can't, ¿no? Que tradicionalmente se suele traducir es el verbo poder, poder hacer algo. Bueno, profundizando un poquito más, can, y en su versión negativa can't, serían también lo que se llama, es un tipo de los llamados verbos modales, donde se incluye will, donde se incluye would, a should, etcétera. Pero bueno, eso simplemente como información porque realmente en este curso no vamos a ver a los verbos modales como un elemento separado, ¿no? de por sí. Pero bueno, can y can't. Can, vamos, el verbo can pertenece, como digo, a esa categoría de verbos modales. ¿Qué es lo importante con lo que hay que quedarse, que hay que conocer de lo que vayamos a ver hoy del verbo can y can? Sobre todo con la forma. Es decir, cómo se hace la oración afirmativa, cómo se hace la oración negativa y cómo se hace la oración interrogativa. Básicamente porque no vamos a diferenciar, no vamos a contrastar, no se os va a pedir un ejercicio en el que tengáis que utilizar can y otro verbo diferente, ¿no? Con lo cual, nos vamos a centrar, como digo, en la forma. Aunque también vamos a hablar del significado, de qué usos tienen, de dos usos importantes que tiene can. Que el conocer esos usos, el conocer esos significados es lo que me permitiría a mí, en un ejercicio donde tengo que utilizar diferentes verbos, saber cuándo debo completar una frase o debo utilizar una frase can. Así que vamos a empezar primero por la forma y luego continuaremos con esos dos significados. Bueno, can tiene varias cosas. Primero, va a ir seguido siempre de un verbo, lógicamente. Y ese verbo no cambiará, ese verbo se utilizará o se escribirá en infinitivo, es decir, tal cual me lo dé el ejercicio. Mira el primer ejemplo. She can't speak four languages. El verbo can va seguido del verbo speak. Speak va en infinitivo. Es decir, cuando yo, a la hora de hacer este ejercicio, en el que yo haya tenido que completar can con un verbo, el ejercicio me ha dicho, utiliza el verbo speak. Y tal cual, en esa misma forma, lo he colocado detrás de can. ¿Vale? Es muy importante eso. Detrás de can, el verbo en infinitivo, o como suelo decir a veces, tal cual nos lo dé el ejercicio. Y otro elemento también, desde el punto de vista de la forma, que es positivo con can, es que tiene la misma forma para todas las personas gramaticales. Es decir, si acordáis en el presente simple, que lo tenemos reciente, pues decíamos, si el sujeto es I, el verbo está. Si es he, she o it, se pone el verbo de otra manera. Es decir, había variación según, según la persona gramatical. En cambio, con can no hay esa diferencia y todas las personas tienen la misma forma. Es decir, yo diría I can, you can, we can, perdón, I can, you can, he can, she can, it can, we can,
you can, they can. Todas tienen la misma forma, solo hay que aprenderse can. Fijaos, el primer ejemplo que está diciendo, she can speak four languages, y el sujeto es she. El segundo, aunque es la negativa, my new friends, el sujeto es plural, y también se utilizaría lo mismo, incluso negativa, can't go out. My new friends can't go out on Friday evenings. ¿Vale? Por lo tanto, seguido de un verbo en infinitivo y misma forma para todas las personas gramaticales. ¿Y cómo se hace? Vamos a empezar ya a ver eso. Frase afirmativa, negativa e interrogativa. Bueno, recordad que la afirmativa y la negativa tienen el orden de esas frases es el mismo, el sujeto, el verbo y los complementos. En este caso, como estáis viendo ahí, se respeta ese orden, solamente que lógicamente en la posición de verbo tendríamos can y un verbo el que indica la acción, lo que se puede o no se puede hacer, ¿no? They can study English with the new American teacher. Ellos pueden estudiar inglés con el nuevo profesor americano. Sujeto, can, el verbo y el resto de complementos. Y ya. En la negativa igual, el mismo orden. Claro, aquí cambiaría la forma del verbo can, que ahora tiene que ser una forma negativa. Insisto, del verbo que le siga, la misma. Pero del verbo can tendríamos que pasar a una forma negativa. Y como ya hemos dicho tantas veces a esta altura de curso, en el uso de las formas negativas, el inglés prefiere la forma abreviada. No que no se puede utilizar la forma completa, ahora hablaremos de ella, pero normalmente cuando tenemos oraciones negativas, el verbo, la estructura verbal que marca la negación, se prefiere, o digamos lo más común, es que se presente en una forma abreviada. Así tenéis sujeto, can't, que es can más el not, seguido de un verbo y de unos complementos. My mother can't cook very difficult dishes. Mi madre no puede cocinar o no sabe cocinar platos muy, muy difíciles, ¿no? Aunque sea solo como apunte, no sé si os habéis fijado, pero la pronunciación de la afirmativa, can, es diferente de la pronunciación de la forma negativa, can't. Las vocales son diferentes. Can, can't. La parte de la negativa termina en el sonido T, claro está. Pero insisto, las vocales, aunque es difícil de apreciar porque son sonidos que no tenemos en castellano, sobre todo el primero, el de la afirmativa, pero digo, son diferentes. Can, can't. Decía, en la forma negativa, como ya hemos visto tantas veces, se prefiere la forma abreviada. ¿Qué ocurre? Que si yo me decanto por la completa, que también puede ser y existe sin ningún problema, en el caso de can tendríamos una particularidad y es que can y not se escribirían juntos formando una sola palabra. No es, pues no sé, como el does y el not, o el do y el not, o el verbo to be is y luego el not. No, la forma completa de cannot, la forma completa negativa del verbo can, debe de escribirse junto, can y not, en una misma palabra. Y así funciona. Y así se lee. Fijaos, your parents cannot help me with this problem. Y no es cannot, sino cannot. Incluso la pronunciación, parte de la escritura, suena como una sola palabra, ¿vale? Así que si os decantáis por la forma completa, perfecto, pero recordando esto que estoy diciendo de que se trata, ¿no? De una sola palabra, que se escribe, se lee como una sola palabra. Y por último, la forma interrogativa. Ya sabéis que la forma interrogativa siempre se ve aparte, es la diferente, porque se produce un cambio en el orden de los elementos de la frase que aparecía y se ha repetido en la afirmativa y en la negativa. En este caso se produce una inversión que se llama, es decir, un cambio de orden en donde elementos, verdaderamente estructuras verbales que iban detrás del sujeto se colocan delante, etcétera, etcétera. Esto ya digo, es un procedimiento ya casi estándar a estas alturas. Bueno, ¿cómo se hace entonces la pregunta? ¿Con quién? Bueno, si hay una partícula interrogativa, como suele ser habitual que os diga, aparece al principio. Luego tendríamos quién, el sujeto, el verbo sin cambios y el resto de información, los complementos. Ese sería el orden. No, no, no es nada diferente de otras estructuras, es decir, en cuanto a la organización, no es muy diferente de otras estructuras interrogativas de tiempo. ¿Quién? El sujeto, el verbo y los complementos. Por ejemplo,
Can you open the window, please? ¿Puedes abrir la ventana? ¿Qué? Sujeto y el verbo, sin carga. Con question word, what can Martha do? ¿Qué puede hacer Marta? Pero igual, la question word del principio, pero luego can, sujeto y el verbo. ¿Vale? Ya digo, esto es lo que debería ser, no tiene por qué ser así, pero lo habitual sería que a esas alturas ya más o menos tuviéramos asumido, ¿no? Ese cambio de orden que supone siempre la interrogativa, con lo cual a la hora de entender y repasar cómo es la del verbo can, no suponga un problema ex, un problema exterior. Bueno, si tenemos preguntas de sí o no, como es el ejemplo de Can you open the window? Ya sabes que en inglés las respuestas no son simplemente sí o no, que son estas short answers o respuestas cortas. Si es afirmativa, puede ser una respuesta corta afirmativa o negativa, tal cual la tenéis ahí reflejado en la pantalla. Yo pondría primero yes o no, según sea una u otra, seguido de una coma. A continuación, un pronombre personal que conecte, que le venga bien a la pregunta, según sea el sujeto de la pregunta. Y después, en caso de afirmación, can, en caso de negación, can't. Y recordar, solo can't. En las negativas solo es posible utilizar, en las respuestas cortas negativas solo es posible utilizar la forma contraria. Por eso es yes, I can, o yes, he can, o no, you can't, o no, she can't. Es igual siempre, yes o no, la coma, es importante la coma, que a veces se olvida. Eh, el sujeto en forma de pronombre personal, el sujeto que le venga bien a la pregunta, y luego can o can. Can the woman play the piano? Oh, yes, she can. ¿Puede la mujer tocar el piano? En inglés, en español sería sí, pero veis en inglés el yes, el she, porque es el que le viene bien al sujeto de la pregunta, a the woman, y luego can, hacer una respuesta corta afirmativa. ¿Vale? Pues esto sería en cuanto a la forma. Vamos a ver ahora también, aunque sea un poquito, brevemente, no, con el tiempo que nos lleve, que tampoco va a ser mucho, los usos, los significados. Can, como casi todos los modales, no tiene un significado único, tiene bastante. Nosotros vamos a escoger dos de los más importantes porque son dos de los más comunes, que es can para expresar posibilidad y can para expresar permiso. Possibility y permission. Bueno, possibility, can para expresar posibilidad. Lógicamente, este es un uso muy común que todos entenderemos, que can se utiliza para decir qué se puede hacer. ¿Por qué? Bueno, pues porque las circunstancias, el contexto me lo permite. Es decir, para expresar la posibilidad de hacer algo, y es posible porque, insisto, las circunstancias, el contexto, la oportunidad que tengo, me permite hacerlo. Susan can run the marathon. She's a good athlete. Bueno, pues se ha convocado, no se ha organizado, mejor dicho, un maratón en la ciudad. Entonces, Susan tiene la posibilidad de correr. Por eso dice que Susan puede correr el maratón. Una forma, una variante de esta posibilidad es lo que a veces veréis por ahí, si seguís estudiando inglés y demás, como ability. Es decir, la posibilidad, yo puedo tener posibilidad de hacer algo, yo podré hacer algo, porque tengo la habilidad o la capacidad adquirida, entrenada, innata, de hacer eso. Por lo tanto, como tengo esa capacidad o esa posibilidad, podré hacerlo. En este caso, cuando insisto es que algo se puede hacer por la habilidad o la capacidad, a la hora de traducirlo al castellano, yo lo puedo traducir, por supuesto, como el verbo poder, pero también como el verbo saber. Fijaos en el ejemplo. My cousins can speak English and Spanish. Their mother is from Malaga. Yo podría decir perfectamente, mis primos pueden hablar inglés y español. Una capacidad, una habilidad que tienen, ¿no? Porque su madre es de Málaga. Pero a veces resulta más natural en castellano decir, mis primos saben hablar inglés y español, su madre es de ¿vale? Esto es simplemente algo operativo, algo si os viene bien a la hora de repasarlo. Ya sabéis que nosotros no hacemos traducción. Pero que tengamos en cuenta que cuando esa posibilidad se deriva de una capacidad, de una habilidad que yo tengo, que alguien tiene, en la traducción, en lugar de poder, se puede traducir también por saber, ¿no? Y normalmente hablamos, lógicamente, de acciones que requieren cierta habilidad. Por ejemplo, tocar un instrumento, jugar
un deporte, hablar idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Julia can play the piano. Julian sabe tocar el piano. Puede tocar el piano, pero sabe tocar el piano. Y así sucesivamente. Y el segundo uso, importante y común también, es el permission. Es decir, yo puedo utilizar can para pedir permiso y para negarlo o para dar. Ese es el contexto, esas son las situaciones en los que aparece, ¿no? Existe el permission, yo puedo pedirlo a través, lógicamente, de una forma interrogativa y darlo o negarlo a través ya de una oración. Fijaos, can I go to the concert, man? Y la traducción seguiría siendo puedo ir, lógicamente, al concierto. Pero aquí, si rascáramos un poco más, podríamos decir, me das permiso, tengo permiso, me es permitido, ¿no? Ya un poquito más así. Ahí está pidiéndose el permiso a través de esa interrogativa. Can I go to the concert? La madre responde y dice, I'm sorry you can't, it finishes too late. Y en este caso, a través de una respuesta corta, lo deniega. Lo siento, no puedes, no tienes permiso, termina demasiado tarde. Can we do the homework in class, Mr. State? ¿No? Aquí hay una serie de alumnos que le preguntan a la profesora, tenemos permiso para hacer la tarea en clase? Y entonces, en este caso, sí que se le da. Y dice Mr. State, oh yes, you can, children. Sí, claro, podéis, tenéis permiso, etcétera. ¿Vale? Pedir, dar o negar. Y también es posible que dentro de este uso de hablar del permiso, de dar o de negar permiso, se puede utilizar quien en oraciones donde se hable de las normas y o reglas que rigen en un lugar concreto, en una institución, en una asociación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y a través de una oración con quién, en afirmativa o en negativo, yo puedo decir lo que las personas que se relacionen, insisto, con este lugar, con esta asociación, etcétera, etcétera, pueden hacer o no. Tienen permiso para hacer o no. In this school, students can have a 5-minute break between lessons. En esta escuela, los alumnos pueden tener un descanso de 5 minutos entre las clases. Es decir, hay una norma, una regla que permite esa parada entre clases. ¿Vale? Bueno, pues este uso también entra o también puede ser expresado con. Y hasta aquí. Solo recordar, eso sí, antes de que ya se me pasaba, ahí nos dice nota, eh, aunque Ken lo hemos tratado con profundidad en este tema 5 en la unidad 1 como se indica ahí, ya lo estuvimos trabajando cuando hablábamos de las requests, cuando hablábamos de aquellas frases, oraciones en forma de pregunta, con quién, donde pedíamos a alguien que hiciera algo por nosotros, ¿no? Es, can you open the window, please? ¿Puedes abrir la ventana? O, can I have your passport? ¿Me puede dar su pasaporte? A través de una pregunta con quién, sujeto y verbo. Y normalmente esa pregunta, cerrando con please, pedíamos a alguien que hiciera algo por nosotros. Y recordad que dijimos que la respuesta no era una respuesta corta, sino que la respuesta era llevar a cabo la acción que me estaba pidiendo. Bueno, pues ahí también, para que recordéis, ¿no? En esas requests también están presentes el verbo quién. Es otro uso, otro significado del verbo quién. Bueno, ahí tenéis enlaces a ejercicios y como ya he dicho, volviendo al índice del tema 5, las diferentes secciones que hemos mostrado al principio, también tenéis ejercicios para reflexión. Y precisamente, como decía, vamos a trabajar con una de esas secciones y con uno de esos ejercicios dentro de esas secciones, ¿no? Bueno, pues en la unidad 5 me voy a la sección del banner azul, la de Unit Exercises, práctica del contenido, y pincho en el primer enlace, ¿no? Que es el dedicado a los ejercicios de gramática. No solo de quién, sino también del otro contenido, del tiempo verbal que vamos a ver en esta unidad. Bueno, pues nosotros vamos a hacer, bueno, viene, perdón, es un PDF que podéis descargar. El primer archivo se encuentra en los ejercicios y en el segundo, como se indica ahí, es el solucionario, es decir, son las respuestas correctas. Bueno, pues descargamos el primero y vamos a hacer justo también el primero, que es el que se dedica a practicar quién. Como veis, es largo, no lo vamos a hacer todo. Vamos a hacer hasta
hasta la G, hasta ese diálogo entre Alicia y Will. ¿Cómo funciona este ejercicio? Bueno, como veis, pues tenéis una serie de oraciones con huecos. Esos huecos hay que rellenarlos con una forma de can, negativa, afirmativa o interrogativa, y seguido, acompañado de un verbo, de uno de los verbos que tenéis en el cuadro debajo del enunciado, ¿no? De manera que será leer el ejercicio, leer la frase y cuando ya tengas claro si es, perdón, leo la frase. Determino primero si es afirmativa, negativa o interrogativa. Y a continuación, según el mensaje, según el significado de esa frase, me voy al cuadro y elegiré el verbo que le corresponda que le vaya bien, como han hecho con el primero. Yo leía the window, había una interrogación, it's hot, hace calor. Por lo tanto, era una pregunta. Yo tengo que utilizar can, sujeto y verbo. Y como habla de una ventana, de tal, el que mejor le venía es open, que significa abrir. Por lo tanto, can you open the window? It's hot. Y así, con las que vamos a hacer aquí en clase hasta la G, pero luego, como digo, continúa si podéis ver hasta la letra O, o sea que hay más verbos, ¿no? O sea, más oraciones, como digo. Claro, al estar solamente hasta la G, pues lógicamente, aunque vamos a repasar todos los verbos, no habrá que utilizar ni mucho menos todos los verbos, lógicamente, ¿no? Y claro, a la hora de escoger, tendréis que prestar un poquito más de atención. Bueno, ¿qué verbos tenemos? Muchos de ellos son conocidos y otros son Ah, bueno, take, que es un verbo muy común, que es llevar, coger, asir, agarrar. Win, ganar, sobre todo una competición, ¿no? Have, tener. Cook, cocinar. Remember, recordar. Repeat, repetir. Play, jugar, puede ser tocar un instrumento o jugar, como digo, con un juego o practicar un deporte de balón. Aparece repetido porque lógicamente habrá que utilizarlo en dos oraciones diferentes. Spell, que es deletrear. Go, que ya sabemos que es ir. Drive, conducir. Listen, escuchar. Y recordad que listen, cuando especifico detrás lo que, lo que escucho, tiene que ir precedido de to. Es listen to the radio, to music, listen to the concert. ¿Vale? Es muy importante eso porque no puedo indicar o no puedo especificar lo que escucho con listen, con el verbo listen, sin que el to esté entre listen y aquello que escucho. Speak, que es hablar, y do, que es hacer. Pues nada, damos unos minutitos y en un rato corregimos y vemos cuáles son las respuestas correctas en la escritura o en la forma correcta. Vamos a ver.
Muchas gracias, Jazmín. Fíjate, me suele pasar de vez en cuando, a pesar de todo el tiempo que lleva uno utilizando esto. Muchas gracias. Decía que vamos a ir escribiendo las soluciones aquí en el procesador de texto y que el primero, el B, es un diálogo entre el teacher y students. Bueno, me dice, please do exercise 1.7 in page number 171. Y ahora el estudiante le hace una pregunta por el contexto, por la situación y por los verbos que me ofrecen, pues la opción de respuesta sería, Can you repeat, please? Puede repetir, eso sería una request, ¿vale? ¿Puedes repetir, por favor? Can you repeat, please? Una pregunta, una frase en forma de interrogación. Entonces dice el teacher, yes, of course, page 171, exercise 1.7. El siguiente me dice, I'm very sure, pues soy bajito, no soy de mucha altura. Por lo tanto, en este caso la frase, puesto que va a hablar del básquetbol, lógicamente será jugar al baloncesto, pero deberá ser en negativa. Ya sabéis que para el baloncesto, lógicamente, se necesita ciertos requerimientos de altura. Por lo tanto, la respuesta correcta para la C sería I can't o cannot, da igual, play basketball. Diré que es negativa. No puedo, no tengo la posibilidad de jugar al baloncesto. D. My sister is very rich. Es muy rica. She, aquí es afirmativa porque si habla de shopping, de comprar todos los días, pues claro, si tienes mucho dinero, pues sin ningún problema puedes estar todos los días, constantemente, si se quiere, comprando, ¿no? Entonces, she can go shopping, que esa es la forma, ¿no? Ella puede irse de compras. She can go shopping every day, ¿ok? Y igual un diálogo ahora nuevamente, perdón, entre student y teacher. Dice el student, sorry, I don't understand that word. Y nuevamente le hace una petición, una request al profesor, que en este caso sería, can you spell it, please? No entiende la palabra, por lo tanto, el alumno dice, ¿puedes deletrearla? Can you spell it? Igual, request, una interrogativa. Ok, la siguiente me dice, I the dog for a walk, it's raining. Ok, aquí, bueno, el verbo quizás a lo mejor en esta expresión un poquito ha costado más verlo, porque es casi que como una frase hecha, ¿no? El take a dog for a walk es sacar al perro a pasear. Take o llevar al perro a pasear. Take a dog for a walk. Entonces el verbo es take. Puesto que it's raining, está lloviendo, pues como que mejor no. Por lo tanto, la respuesta sería I can't or I cannot take the dog for a walk. No puedo sacar, no puedo llevar al perro a dar un paseo. Can't o cannot take. Y la última por ahora, por supuesto, tenéis ahí el resto para que sigáis practicando, es el diálogo entre Alicia y Will. Y dice Alicia, whose car is that? Que damos enlaza con lo que vimos en la unidad 4, ¿no? ¿De quién es este coche? Ese coche, perdón. Y responde, it's Susan's. Recordad que la respuesta acá whose podría ser con el posesivo completo o con el posesivo, la estructura de posesivo, sin el objeto del que será dueño, ¿no? Dice, it's Susan's. But she, claro, la clave es she's 14 years old. Si tiene 14 años, pues lógicamente no puede conducir un coche, no tiene permiso. Por lo tanto, diríamos, she can't o she cannot drive a car. Ella no puede, no tiene permiso para conducir un coche. She's 14. She's only 14
years, years of, ¿ok? Trained, bueno, como veis, no es contenido excesivamente complicado, de los, entre comillas, asequibles, digamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a volver a terminando, digamos, ¿no? Esta parte del quién y el can't.